Continúo acá en el estado de Texas y más bien acá en la parte baja en Laredo y tengo una invitada especial, una invitada que conocí a través de mensaje, a través de su página de Facebook, pero es puertorriqueña. Está con nosotros la pastora y conferencista Lisandra Hernández. Pastora, buenas tardes. Un honor para nosotros tenerlos en la voz en Noticias RTZ. Gracias, Radamés Torres, y a todas las personas que se están conectando a través de estas noticias. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este tiempo de entrevista. Gracias por la invitación, Radamés. Pastora, ¿desde cuándo está usted radicada acá en el estado de Texas? Bueno, desde el 2008, mi esposo y yo nos mudamos para Laredo, Texas, y aquí mi esposo tiene familia y pues también hay familiares con iglesias y hemos estado aquí, aunque hemos entrado y salido del país por el trabajo de mi esposo, siempre nuestro corazón ha estado en Laredo. Y le sirve al Señor desde acá. Yo me convertí a los 28 años, hace 20 años atrás, justamente en Puerto Rico, por la iglesia Ministerio Sanador en Guaynabo, donde Dios me llamó con lazos de amor y ahí comencé a conocer más de Dios, pero actualmente, de hace unos 10 años para acá, estoy trabajando en ministerio. ¿Y tiene pastorea alguna iglesia acá? Tuve la oportunidad de ayudar en varias iglesias, pero de abrir una obra junto con mi esposo en México hace como unos 5 años atrás. Comenzamos una obra en la Ciudad de México. Ya estuvimos 3 años, el Señor nos llevó allá a abrir una misión y de ahí entonces Dios nos movió, obviamente, a Texas nuevamente y lo que estamos haciendo es apoyando iglesia, pero más que nada yo trabajo el ministerio directamente a través de lo que Dios me ha dado y las redes sociales. Usted tiene un proyecto que estuve leyendo sobre él y viendo bastante que se llama Proyecto Zapatos Rojos. ¿Qué usted nos puede hablar de ese proyecto? Pues mira, Radamés, esto fue una visión que Dios me dio hace muchos años atrás. Antes de yo saber que iba a México, el Señor me había mostrado la visión de una mujer de espalda, vestida de blanco y negro, y lo único que tenía color eran sus zapatos rojos. Inmediatamente, perdón, busqué información sobre esto y me encontré con la mujer de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el hombre ya no podía, ¿verdad?, hacer su papel y su función en la sociedad porque tenía que ir a la guerra, la mujer fue activada para ser policía, bombero, ayudar en las situaciones de la guerra y tuvo que dejar su casa como ama de casa y activarse en la sociedad. Esto me llevó a lo que el Señor me mostró. Si el mundo a nivel secular tuvo que reconocer la ayuda idónea de la mujer, ¿cuánto más la iglesia en este tiempo debe reconocer el papel de la mujer en los últimos tiempos? Esto fue lo que me hizo hacer un congreso llamado Zapatos Rojos, que trabaja precisamente la identidad de la mujer. Zapatos rojos es mucho más que un calzado femenino. Significa la sangre de Cristo guía mis pasos. Lo estamos haciendo con el llamado, por eso lo comenzamos a hacer en México por primera vez en el 2017, donde fueron 700 mujeres, para levantar la autoestima de la mujer y su identidad. Obviamente no es un congreso hembrista ni feminista, es un congreso que Dios le habla al corazón de la mujer para que ella pueda entender cuál es su llamado, cuál es el propósito que Dios ha determinado para ella aquí en la tierra, para levantar su familia y también apoyar la sociedad. Yo estuve hojeando estadísticas de los últimos 10 años para acá. Precisamente usted lleva ya aquí 14 años. Y en el estado de Texas, entre Texas y México, hay una gran alza de casos de violencia doméstica, como está arrastrando también Puerto Rico. ¿Usted se está dirigiendo hacia eso, hacia cómo se podría evitar más? Además de que el gobierno pues, debe tener más iniciativas para poder mejorar esta situación, que es una situación familiar. Pero usted con su ministerio va a ese problema, va a esa raíz. Sí, Radamés, precisamente yo creé una propuesta no solamente a nivel eclesiástica, sino también a nivel de gobierno, donde precisamente le estamos haciendo ver al gobierno que sus mujeres están pasando por crisis tanto emocionales como mentales. Mira, ahora mismo, cuando hicimos el Congreso en el 2018 en el Estado de México, resultó que el Estado de México, yo había hecho también unas estadísticas, es donde más suicidios de la mujer hay por el maltrato.
So, no es casualidad las cosas del reino cuando Dios en este tiempo está levantando el ministerio de la mujer, pero también su identidad. Y esto pasa tanto en lugares de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica como en Estados Unidos. Lamentablemente estamos viviendo una sociedad donde están confundiendo la autoridad del esposo sobre la mujer, la autoridad del pastor sobre las mujeres, con la autoridad que Cristo también le ha dado a la mujer. No quitando al esposo, él es la autoridad, no quitando al pastor, él es la autoridad, pero sí permitiendo que el Espíritu Santo que mora dentro de la mujer, el mismo poder que mora en los hombres, ellas puedan entender su llamado y su propósito. Pero ¿qué pasa, Radamés? Ellas no pueden dar nada más de lo que pueden hacer para el reino de Dios si ellas todavía no están restauradas. Ellas no pueden ser mejores esposas ni mejores madres si su corazón no está restaurado. Lamentablemente la sociedad no está haciendo nada para esto. Muchas de las iglesias tienen algunos ministerios para trabajar con la mujer, pero ¿qué pasa con la mujer de afuera? Que está prejuiciada, que no quiere ir a la iglesia, pero dice, yo creo en Dios, yo quiero acercarme más a Dios, ¿cómo yo puedo tener una relación con Dios? Pues eso es precisamente esto, una campaña evangelística donde llamamos al corazón de la mujer para que ella se levante, se fortalezca, sea restaurada por Dios, para que se posicione dentro de la casa como la hija de Dios y se posicione dentro de la iglesia como una sierva de Dios. Que ellas puedan cumplir con su llamado y propósito en este tiempo. Por eso es que esta campaña evangelística, que no existen campañas evangelísticas para la mujer, te dejo saber. Dios lo puso en nuestro corazón, lo comenzamos en México, vamos a ir ahora por cuarta vez en mayo de 28 de este año, a hacerlo nuevamente, pero tenemos planes para hacerlo en Texas, para hacerlo en África, también me lo han pedido, y para hacerlo en Sudamérica. ¿Por qué Dios está abriendo estas puertas en medio de lo que estamos viviendo? Porque a Dios le importa el corazón de la mujer. Tiene un papel muy importante, Radamés, en los últimos tiempos. Lamentablemente, muchas iglesias, y lo tengo que decir así, o muchas personas han utilizado el lema de que por una mujer entró el pecado al mundo, pero se olvidan que por la simiente de una mujer llegó también el Salvador. Vamos a hablar claro, ¿verdad? Dios tiene un plan para el propósito de la mujer, como lo tiene para el hombre, como lo tiene para los jóvenes, los niños y la familia. Dios me dio una carga en mi corazón para hablarle al corazón de la mujer. Esa mujer que se ha rendido, que dice, no, no tengo propósitos en la vida, solamente soy esposa o madre. Y Dios le dice, yo te he dado algo más. Te he dado el poder del Espíritu Santo para tú levantarte, para hablar de mí, para pararte en la brecha, a orar, interceder por tu familia y por tu generación, para orar por las naciones. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Pastora, aquí tiene que ver mucho los principios y los valores en los hogares, porque aquí estamos hablando, en las estadísticas que estuve leyendo, un gran por ciento de los matrimonios que se están desintegrando y que los hogares se están desintegrando y dividiendo son personas de escasos recursos, pero también hay un gran por ciento de personas adineradas, empoderadas, que tienen muchas propiedades, tienen lo que se llaman muchas posesiones, mucha cosa material, pero aquí estoy viendo de que los principios, los valores, a mucha gente no le está importando. Y yo no sé si es que hay una competencia contra todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la distracción de mucha gente, el desenfoque de mucha gente que lo que le gusta es la diversión, pero no velan nada por lo que tenga que ver la unidad familiar, el esposo con la esposa, que siempre tiene que haber, puede haber su discusioncita o su desaveniencia, pero lo que debe imperar es siempre el respeto, el amor, la cordialidad, lo que se llama la tolerancia, la paciencia, y no entrar en conflictos ni tampoco en pleitos como hay muchos matrimonios. He visto matrimonios en Puerto Rico que hay casos en los tribunales porque están en contiendas y en discordias en todo momento porque los valores y los principios no han entrado bien en esos hogares. Ustedes, los pastores, las pastoras, las iglesias, estos movimientos como el suyo, están haciendo su parte, pero debe también la gente poner de su parte. Pues mira, Radamés, este problema siempre ha existido. Yo cuando tuve la oportunidad de vivir en la Ciudad de México, pues por la posición del trabajo de mi esposo, yo pude estar influenciada con gente de altos niveles como de bajos niveles. Me encantó la experiencia porque me sentí como una misionera que podía darse cuenta que tanto hay problemas
emocionales y espirituales en la gente de bajos recursos, como también lo hay de altos recursos, es la realidad. El problema es el problema y el pecado es el mismo. Esa es la realidad. La falta de fe es el mismo. Los problemas morales son los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Dios nos llevó a entender. Todo el mundo necesita a Cristo urgentemente. Esa es la realidad. Mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mis negocios, lo que yo tengo planeado para mi vida, mis sueños, no van a prosperar si no pongo a Dios primero en mi vida. O sea, esto es un tema importantísimo de entender. No fue casualidad que Jesús dijo y resumió las 613 leyes de Israel con dos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando ponemos a Dios primero que nosotros, primero que nuestros esposos, primero que nuestros hijos, sueños, planes, riquezas, posesiones, Dios toma control de nuestra vida, nos dirige y nos enseña y nos prepara y capacita para nosotros luchar por un mejor matrimonio, para tener una mejor relación paternal con nuestros hijos, para poder ser de buena influencia en el mundo a otros que los necesitan, dar testimonio, tener negocios, tener posesiones de aquellos que Dios nos quiere bendecir. Esto se resume en lo que dice Deuteronomio 28. Dios lo dijo, le dijo, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir y estas bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. ¿Qué está diciendo Dios? Si tú me pones primero en tu vida, yo te aseguro que yo te voy a levantar, te voy a fortalecer, te voy a mostrar mi amor y mi misericordia. Mi gracia te va a perseguir todos los días. Pero tratar nosotros mismos de luchar por nuestras situaciones, nuestros problemas como padres, vamos a fracasar. Bien dijo el Señor cuando habló sobre la vida, sin mí nada podéis hacer. Y esto yo le hablo a la gente, porque una cosa es decir, yo creo en Dios. Mira, el diablo cree en Dios y no por eso se va a salvar. Los demonios conocen a Jesús y no por eso se van a salvar. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si usted quiere una mejor calidad de vida familiar, una mejor calidad de vida en su trabajo, una mejor calidad de vida con sus vecinos, en la iglesia o fuera de la iglesia, usted necesita a Dios en su vida para que pueda sanar primero y poder dar de ese amor que Cristo nos está dando en este tiempo. Si no, los problemas van a seguir, Radamés. Claro, yo sé y entiendo, yo como cristiano entiendo muchas cosas a veces en las personas que quieren tener a Dios en su corazón, a Dios en su vida, pero a veces son personas que no están preparadas o las iglesias o los pastores no los prepararon para lo que se llama soportar la prueba o soportar el desierto. Porque las personas muchas veces se creen que hay un problema, se va a orar por ese problema que tiene esa persona y el problema ya el otro día va a estar resuelto. O sea, es a donde quiero llegar es que la gente está teniendo una confusión espiritual, mental, sentimental, de que cuando un pastor le dice, mira, vamos a orar por ti, ora tú también para que Dios ponga su mano y entonces se pueda resolver. Y hay gente que está cayendo en la situación de que como al otro día, ni al otro día, ni al otro día se le resuelve el conflicto o la situación que tiene difícil en su familia, en su hogar o en su trabajo o en su comunidad, pues prefieren, pues mira, no quiero creer en Dios, pues Dios no ayuda a uno y los pastores menos. Hay mucha gente que piensa así, pastora. Lamentablemente, somos muy buenos para culpar a Dios cuando no lo buscamos y cuando tenemos pruebas difíciles, pero somos pésimos para analizar y decir dónde deja Dios la última vez. Esa es la realidad. Nos encanta decir, yo no creo en Dios cuando no me conviene, pero cuando viene la tragedia y la tribulación, dice, ¿dónde estaba Dios? Tú no puedes creer en algo que tú no crees, tú no puedes matar a algo que tú no creías. Como decía Nietzsche, decía este filósofo ateo, Dios está muerto. Significa que que llegó a creer un momento dado en Dios, pero lo mató él mismo. Él mismo se contradecía con su filosofía y tanto fue así que cuando murió lo enterraron en una iglesia. Para vergüenza de él, que era un ateo y llevó mucha gente al ateísmo. La realidad es lo siguiente, ¿estamos o no estamos en Dios? ¿Creemos o no creemos en Dios? Creemos en Dios, entonces vamos a buscar a Dios, a acercarnos a Él, a tener una relación con Dios, para que a medida de esta relación nosotros podamos decir, caramba, Dios está en control de mi vida, me va a suplir y me va a ayudar y me va a levantar. Pero los problemas familiares van a seguir, los problemas de conducta van a seguir si no tomamos una decisión. Una de las preguntas, Radamés, que yo le hago siempre a la gente es la siguiente. Usted parece creer o no creer en Dios, pero una cosa tiene que pensar. ¿Usted ha analizado dónde va a pasar el resto de su vida después de su muerte física?
¿Qué va a pasar después? Nadie piensa eso. ¿Sabes cuándo piensan en Dios, Radamés? Cuando viene el problema del divorcio, cuando los hijos entran a las drogas, Así. cuando van a la cárcel, cuando están a punto de morir porque tienen una enfermedad. Ahí todo el mundo se vuelve espiritual. Ahí todo el mundo busca a Dios. Hasta el más malvado te busca un capellán que le ore. ¿Por qué tenemos que esperar a las tragedias para buscar a Dios? Dice la palabra, buscarlo mientras pueda ser hallado, no vaya a ser que no lo encuentres. Y estos son tiempos retantes, Rames, que estamos viviendo en tiempos de angustia, que tenemos mucho que analizar. Mucho que analizar. ¿Qué va a pasar con esta incertidumbre que estamos viviendo de la enfermedad, de los rumores de guerra? ¿Nos vamos a esconder? ¿Le vamos a echar la culpa a las personas? ¿O simplemente vamos a decir los malos somos nosotros cuando dejamos a Dios a un lado? Cuando dejamos a la iglesia a un lado y la criticamos. Cuando en lugar de decir voy a hacer las cosas que le agradan a Dios y a mi familia, que sea acercarnos a Dios, decidimos hacer las cosas por nosotros mismos. En tiempos de angustia, en tiempos como ahora, tenemos que analizar dónde está nuestra fe y nuestra posición como hijos de Dios. Si usted es ateo y usted no le interesa este tema, mira, eso yo lo respeto. Pero si usted dice o ha dicho con sus labios, yo creo un Dios de poder, analice bien su fe, analice bien su relación. Porque en estos tiempos cruciales, donde las tormentas están azotando, donde hemos tenido que entrar al desierto y el invierno ha sido recio, tenemos que decir a quién voy a buscar, en quién voy a creer y en quién voy a confiar. Pastora, le pregunto porque estoy aquí siendo el abogado de los que creen y de los que no creen. Yo soy creyente, pero he sabido de pastores que para tratar de llegar al alma de una persona o al espíritu de una persona, tienen que despreciar y tienen que profetizar desastre y profetizar cosas malas a las personas. Vi un pastor que dijo, mira, si sigues con esa cerveza en tu mano te vas para el infierno. La persona decide para dónde se quiere ir, pero yo entiendo, por lo menos, hablando aquí en la parte de los no creyentes, no se le puede imponer a una persona que crea en Dios, que crea en la salvación. Yo por lo menos una persona que le empiezo a hablar de la palabra y ya me rehuye, pues yo no le vuelvo a hablar. Yo le digo, mire Señor, le oraré por esa persona y lo ayudaré. Pero hay pastores que se están creyendo en, en ellos mismos, que tienen tanto poder que pueden despreciar, menospreciar, insultar con la palabra espiritualmente, no con palabras soeces, a una persona que no quiere creer todavía. E incluso salió un estudio, pastora, de la Universidad de Harvard, que dice que ha bajado en un 70% la asistencia de cristianos a las iglesias. Y yo leí más allá y es preocupante, y es porque las personas llegan y es como si llegaran a un sitio donde te están regañando todo el tiempo. En vez de hablar, como hablamos los puertorriqueños, en arroz y habichuela, siga a Cristo, que es la mejor solución para tu vida, para tus problemas. Pues estamos teniendo pastores que profetizan desastres, y yo sé que en la palabra hay profecía de enfermedades, de guerra, de destrucción, pero oye, Dios también nos llama a orar para que no se cumplan esas profecías y que podamos tener un mundo mejor y un mundo lleno de paz y de amor entre unos y otros. Pero ahí es donde quiero llegar, a que si su ministerio no desprecia ni rechaza a nadie, ni le impone la creencia del ministerio a una persona. Mira, esto es bien importante. Bien dijo el Señor citando Sea, por ignorancia pereció mi pueblo. Cuando Jesús hizo esta referencia, se estaba refiriendo precisamente a los principales de la ley, a los fariseos, a los escribas. No estamos hablando del pueblo ignorante, indocto. Estamos hablando de los que conocían la Torá, conocían los libros de Nabí y los escritos. Muchos de estos pastores imponen. Yo les voy a hablar del mensaje de Jesucristo y de lo que dijo Juan el Bautista. ¿Qué decía? Él no le decía a nadie lo que no tenía que hacer. Escúcheme bien, usted no está aquí para decirle a una persona no beba, no fume, no fornique, no adultere, no sea homosexual. Esa no es nuestra posición. Nuestra posición es decirle a la gente lo que tiene que hacer. ¿Qué decía Jesús? Arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado. ¿Ves? Jesús nunca le impuso a nadie el evangelio ni el reino de Dios, sino que con amor y misericordia se acercó a los pecadores y fue bien claro cuando dijo, yo no vine por los justos justos son, yo vine por los pecadores, lo vil, lo despreciado, lo que nadie quería. Y Dios no los regañó,
Jesús no los regañó. Jesús le habló con amor. Cuando usted quiere traer una persona a Cristo, usted le tiene que hablar con amor. Nadie tiene posición ni autoridad para decir quién se salva, quién no se salva, ni para enviar a unos al cielo ni al infierno. El mismo arcángel Miguel, cuando contendía con el cuerpo de Moisés con Satanás, jamás maldijo a Satanás, siendo Satanás y siendo Miguel un príncipe de los ángeles. ¿Sabes lo que dijo? Que Jehová te reprenda. Porque esto era claro en las escrituras. Nosotros no estamos aquí para maldecir ni para determinar el destino de una persona. Estamos para decirle, arrepiéntete, el Señor te ama, el Señor te quiere levantar, te quiere fortalecer, no importa en la condición que está. Radamés, tú no convences a la gente por conocimiento humano. Tú le hablas a la gente de tu experiencia, de tu testimonio, de tu amor. Quien hace la obra, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado, dice la Escritura. Convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio, dice la Escritura. En pocas palabras, nuestro papel como hijos de Dios es tener misericordia de la misma forma que Dios la tuvo con nosotros, porque yo también fui un tizón sacado del fuego. Y yo no le puedo decir a otro tizón, ¿por qué estás en el fuego quemándote? Te vas a ir al infierno. Yo tengo que decirle, donde tú estuviste, yo estuve y la gracia de Dios me alcanzó, no mereciéndome yo nada, porque su amor es así, es perfecto y fiel. Y una de las cosas que la gente no entiende, y esto es muy importante, por eso los líderes que se hacen llamar líderes de Dios, mira, no saben la responsabilidad que tienen, porque se atan con los dichos de su boca. Y es importante entender esto. Nada que nosotros hacemos debemos hacer por nosotros mismos. Nosotros tenemos que hablar con la mente de Cristo. Nosotros tenemos que orar y que el Señor nos dirija. Jesús mismo nunca se llevó la gloria, nunca hizo milagros ni portentos por sí mismo. Se iba a la presencia del Padre, oraba al Padre y el Padre le decía lo que tenía que hacer. Y el mejor ejemplo de esto de amor y misericordia que le quiero decir a la gente es cuando la mujer de Sidón, no siendo judía, siendo de un pueblo enemigo, le llamó a Jesús y le dijo, ten misericordia de mí, hijo de David, mi hija está atormentada. Y Jesús le dijo, no es mi tiempo para hacer un milagro para ti. Dios me envió a Israel. Los panes son para Israel. No le puedo echar los panes a los perrillos, porque Jesús sabía que tenía que cumplir proféticamente con llevar la palabra de salvación a su pueblo. Pero ¿qué dijo esta mujer? Dijo, pero de aquello que no quiere tu pueblo, de aquello que fue desechado, de aquel pan que cayó migajas al piso, yo estoy dispuesta a agarrar esas migajas. ¿Y qué dijo Jesús? Dice que se quedó maravillado, que no había visto tanta fe en todo Israel. ¿A qué me refiero? Nosotros no estamos aquí para decir a ti sí, a ti no. No estamos aquí para decirle tú te vas a perder si sigues fornicando. Escúcheme bien, el pecado es pecado. La gracia de Dios nos ha alcanzado a todos por igual sin merecerla. La gente tiene un pensamiento de que beber una cerveza es un pecado, pero se le olvida que mentir es un pecado. Se le olvida que criticar es un pecado. ¿Ves? O sea, hay muchas cosas que nosotros practicamos, Radamés, siendo líderes, ministros, en este mundo, porque lo dice, el pecado va a abundar en vuestro cuerpo. ¿Ve? Ahora, no vamos a vivir en el pecado, pero ninguno está exento de pecar y de fallar. El problema del ser humano es cuando se cree que es más que otro y comienza a decir, este pecado es más grande que este. Jesús lo dijo. Antes se decía que matar a una persona es un pecado. Ahora yo te digo, si tú le dices tonto, yo creo que Radamés, tonto es poco a decirle a una persona que se va al infierno, ¿sí o no? Si tú le dices tonto a uno de tus hermanos, ya eres merecedor del infierno. O sea, Jesús aclaró, aquí nadie viene a emitir juicio. Aquí nosotros tenemos simplemente que hablarle a los demás del amor de Cristo y este amor es para todos por igual. Así que sí es verdad lo que estás diciendo, que a través de la pandemia un 70% de las personas dejaron de venir a las iglesias porque muchas de las iglesias estaban predicando un mensaje de positivismo o de azote, como tú llamas. Volvamos a la senda antigua. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado, la misericordia de Dios está sobre tu casa, el amor de Cristo está sobre las naciones, Él está esperando que te vuelvas a Él de todo corazón para salvarte de las tinieblas. Eso es todo lo que el Señor está hablando este día. Yo sé que ustedes, los pastores y las pastoras, que son llamados a impartir la palabra y a rescatar almas para el cielo, es una responsabilidad grande, pero no sé qué gana un pastor con enojarse porque aquel es homosexual y tiene su novio, o aquella es lesbiana y tiene su novia, porque dice la palabra, pastor, y usted lo sabe, la salvación es individual.
La salvación es individual y nadie está libre de pecado en esta tierra. Hoy estaba leyendo espantado en Alemania, donde a un sacerdote le dieron años de cárcel porque criticaba al homosexual, criticaba a la lesbiana, criticaba a las personas que cometen actos lascivos contra menores, y él lo acusan de haber cometido actos lascivos contra menores. De manera que yo sé que hay pastores, hay pastoras, hay evangelistas, hay profetas que se autoproclaman muchas veces, y la gente dice, mira, pero ¿quién los proclama profetas, salmistas, evangelistas, pastor o pastora? Yo sé que hay también unos estudios y hay también unos congresos que lo hacen, pero yo creo que el mayor, no problema, sino lo mejor que debe hacer cada ciudadano, cada ser humano, es orar, pastora. Yo sé que la oración da resultado. La oración da resultado, y yo, en mi plano personal y en mi familia, lo he comprobado más allá de toda duda razonable de que la oración funciona. Y no en el momento de uno, en el momento en que Dios lo quiera hacer. Así es, Radamés. Mira, una de las cosas que tienen que entender es que nosotros no estamos aquí para enjuiciar a nadie. Todo lo contrario, yo no sé que muchos pastores o líderes cuáles Biblia están leyendo, pero esto es bien básico. Cuando Jesús habló en Mateo 5, al final del capítulo, dijo, yo os digo que améis a vuestros enemigos, que oren a por vuestros enemigos, que hagan bien por vuestros enemigos y que los bendigan. 4 cosas Jesús dijo que hagamos por los enemigos. ¿Cuánto más por aquel que no es enemigo, pero simplemente homosexual, está fornicando, es un asesino o un ladrón? Yo no estoy aquí para maldecir a nadie ni para enjuiciar a nadie, porque yo fui rescatado de las tinieblas también. Simplemente tenemos que amar a la gente. No tenemos que estar de acuerdo. Yo voy a hacer una aclaración aquí y te voy a poner un pequeño ejemplo. Yo pudiese tener un hijo que sea un ladrón, que fue capturado por las autoridades y fue llevado a la cárcel. Como madre lo voy a ir a visitar, como madre mi amor siempre va a estar ahí, pero mi hijo está pagando las consecuencias de sus errores. Yo no estoy de acuerdo con que él haya sido ladrón, pero ¿qué pasa? Lo sigo amando, sigue siendo mi hijo, y yo le digo al pueblo de Dios, Dios nos manda, seguimos siendo cristianos, hijos de Dios, mostrándole amor al pecador y al que no es pecador. El que emite juicio es el Señor. En los últimos tiempos va a emitir su juicio, o cuando esa persona muere. El mismo Jesucristo siguió amando a Judas. Claro, y mira, lo escogió entre los 12 sabiendo que era hijo de perdición. ¿Sabes por qué permitió a Judas entre los 12? Porque que le tenía que enseñar a los otros 11 discípulos que tenía que tener misericordia aún por aquel que se iba a perder. Escucha bien esto es teología. O sea, la razón, incluso él lo dijo, ¿quién te va a entregar, Jesús? Le preguntaban los discípulos, aquel que moja su pan en mi sopa. O sea, tenía una relación personal con Jesús, había caminado con Jesús y fue quien traicionó a Jesús. Pero Jesús lo permitió que estuviera entre ellos porque le demostró a los demás y a las naciones y al mundo con este testimonio que tenemos que amarnos por igual. No tenía que estar Jesús de acuerdo con Judas, nunca estuvo de acuerdo con que extraía monedas del alfolí que ellos tenían. No, no. Pero Jesús lo amó. Nunca lo rechazó, nunca le dio la espalda y sabía que se iba a perder. Y aún así Jesús le dijo, cuidado con lo que vayas a hacer. O sea, le dio una advertencia, como si Judas hubiera tenido una oportunidad. Sabiendo Jesús que tenía que ser entregado, tenía que morir en la cruz como planes de salvación. O sea, esto nos enseña, Radamés, que si Jesús siendo Dios, aún así no emitió juicio en contra de Judas, escúchame, ni en contra de nadie, vamos a hacer nosotros. So, esto es un tiempo para reflexionar como líder de la iglesia. Tú bien lo has dicho, hemos tenido una responsabilidad. Pablo dice, ¿deseas obispado? Buena cosa desea. Mientras más nombre y posiciones tengas, más responsabilidades tienes delante de Dios y más explicaciones tienes que darle y más misericordia tienes que mostrar a las naciones y al pueblo de Dios. Pastora, ya casi para terminar, estamos todos viendo en el mundo un conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania. Hay países aliados de uno, países aliados del otro. Mucha gente habla que estamos viviendo los últimos tiempos. Vengo escuchando desde que nací que Dios viene pronto. ¿Qué usted puede, como pastora, como líder espiritual, qué usted puede ver de esto que está sucediendo de pandemia, de guerra, de conflictos, de divisiones? ¿Qué usted puede espiritualmente analizar sobre esto que está sucediendo en el mundo entero?
Yo pienso que esto es un aviso que Dios está dando de muchos que ha dado. El mismo apóstol Pablo pensaba que la iglesia del primer siglo iba a experimentar el arrebatamiento, iba a experimentar los últimos tiempos. Porque cuando el Señor decía, yo no me tardo, a lo que se refería era porque Dios quería concientizar a la gente. La gente está esperando que el fin del mundo va a llegar, pero amor, usted no vive para esos tiempos. Usted tiene que pensar en usted aquí ahora. Yo hoy estoy aquí, Radamés, mañana me puedo enfermar y morirme. Ese es mi fin de tiempo para mí. Y eso es lo que Jesús quería, que la gente se concientizara, no esperar a las crisis mundiales para tener miedo y buscar a Dios. Ahora busco a Dios porque mañana no sé si voy a amanecer. La razón por la cual Dios ha permitido esto y me lo ha mostrado como estremeciéndonos, así como se estremece el trigo para sacar la cáscara. A veces Dios permite estas situaciones, situaciones atmosféricas, rumores de guerra, para que el hombre, la mujer se vuelva a Dios. Porque lamentablemente no hasta que vivimos crisis mundiales, la pandemia, situaciones de guerra, que la gente toca suelo y dice, ahora me acuerdo que hay un Dios de poder. Por eso es interesante, esta pandemia ha provocado sacar lo que no servía y traer lo que servía. Aquellos que no querían venir a Cristo vinieron y aquellos que verdaderamente no estaban en Cristo se fueron. Dios hizo una limpieza a través de la pandemia. ¿Quién realmente me va a creer a mí en tiempos de crisis? Ahora, rumores de guerra. Mira, los problemas y las aflicciones existieron desde siempre, desde el poder de los imperios, desde los caldeos, los medopersias, los griegos, los romanos, las dos guerras mundiales que han habido, guerras han habido. La diferencia está, Radamés, que nunca la habíamos percibido. Siempre lo habíamos visto de un punto de vista de leer un libro de los anaqueles, pero otra cosa es vivirlo. Yo creo que Dios está estremeciendo la tierra para estremecer el corazón de la gente, para sacar la cáscara del grano para que sea útil o para sacar aquella hierba mala que no sirve. Esto es un tiempo de pensar y yo lo analizo de esta forma analógica, Radamés. Imagínate la parábola del trigo y la cizaña. Las dos se parecen, las dos habitan juntas, pero uno es comestible y el otro es una hierba mala. ¿Ves? Pero no es hasta que viene la tormenta y los vientos que se comienzan a separar y a larga distancia se nota quién es trigo y quién es cizaña. Dios está permitiendo este tiempo para que el pueblo se vuelva a Dios. Son tiempos, el desierto, son tormentas, porque Dios necesita que la gente defina su fe. La gente tiene que volverse a Cristo no por temor, sino por amor. Así que no tenga miedo, escúchame bien. Si usted está en el Señor, este es tiempo de decirle, nuestros tiempos están en tus manos. Esta prueba es para pasarla. Esta prueba no es para desmayar ni rendirnos, ni tampoco para decir qué voy a hacer. Usted confía en Dios. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, 2 al 4. Hermanos míos, y esto es lo que quiero compartirles. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Te está diciendo, gózate aún en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Eso es lo que está pasando. Dios está permitiendo esta prueba para probar tu paciencia, dónde has puesto tu corazón y tu mirada. Y dice, más para que tengas paciencia y tu obra sea completa, para que sean perfectos y cabales, para que ninguna cosa falte. Son tiempos que Dios ha permitido simplemente para que el pueblo se acerque a Dios, para que el pueblo busque su rostro. Por eso Dios lo advirtió a Salomón cuando levantó el templo. En segunda de Crónicas 7, 14, 15. Si tú te humillas, pueblo mío, si tú invocas mi nombre, si tú buscas mi rostro, si tú oras y te conviertes de tus malos caminos, dice Dios, yo te voy a escuchar desde los cielos, te voy a perdonar y voy a sanar tu tierra, voy a sanar tu familia. Dice, porque voy a tener mis ojos abiertos y atentos a tu oración. Son tiempos de orar, son tiempos de no solamente creer en Dios, son tiempos de creerle a Dios. Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el final del tiempo. Bien. Radamés, yo no siento miedo. Yo me siento que estoy en las gradas con unas palomitas en la mano, pues comiendo, viendo lo que Dios está haciendo en el mundo, porque el mundo se había alejado de Dios. Había tomado un poco la salvación de Jesucristo y Él está estremeciendo. Hay trompetas que están sonando y la gente no está escuchando. Pero ¿sabes cuándo escucha? Cuando viene la guerra, cuando viene la incertidumbre, cuando viene la enfermedad y el pueblo se da cuenta que somos vulnerables, que un día estamos aquí y mañana no. Mira, Así son mismo es. tiempos de gloria, no de temor. Son tiempos de creer
y no de terror. Son tiempos de buscar al Señor y darle gracias porque no nos ha abandonado. Incluso no he visto a ninguna persona que atraviese por un problema, que atraviese por un desierto o una situación que invoque al diablo. Siempre invoca a Dios, crea o no crea. Pastora, le quiero agradecer este tiempo que estuvo con nosotros. Lisandra Hernández, si quiere mencionar los teléfonos para si alguien en Puerto Rico o donde nos vean la quiere llamar para una conferencia o para invitarla a predicar en alguna iglesia, puede mencionar los números de teléfono. Gracias, Radamés. Bueno, yo soy Hernández de soltera, pero realmente soy Lisandra Rodríguez por mi esposo. Vivo en Estados Unidos. Nos encuentran en las redes sociales doctora Lisandra Rodríguez Ministry. Ahí tenemos predicaciones, conferencias, programaciones y también nuestra página de Zapatos Rojos del Congreso. Radamés, vamos a llevar zapatos rojos a México, África, Sudamérica. Queremos llevarlo a Puerto Rico. Este congreso evangelístico completamente gratis para la mujer, para predicarle el corazón de la mujer. Oye, cuando lo lleve a Puerto Rico, yo quiero estar para transmitirlo en vivo a través de la página. Es tremendo. La última vez se hizo en México en el 2019, antes de la pandemia. Se tuvo que cancelar 2 años por la pandemia y fueron 1,000 mujeres. Ahora este año, en el mayo 28, lo hacemos en México. Esperamos más de 1,500 mujeres. Es evangelizar. 5 cosas importantes y con esto termino. A la mujer que no conoce a Dios, que venga al Señor. La mujer que dejó de ir a la iglesia, que se acerque al cuerpo de Cristo. La mujer que no está haciendo nada para el Señor, que se active en la obra. Las líderes, las pastoras, que sigan fortalecidas en el Señor. Así que nos siguen en Instagram también, Lisandra Ministry, nuestro canal de YouTube, Lisandra Ministry. Gracias, pastora. Dios le bendiga mucho y pues que Dios la siga utilizando en esa obra tan bonita y necesaria para nuestra sociedad hoy en día. Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones a